¿Mansos o mensos? ¿Por qué lo dices? Porque en el cristianismo se ha enseñado mucho de ser manso, pero hay una línea muy delgada entre ser manso y ser menso. Sí, me parece bien la pregunta, pero para ti, ¿qué es ser manso? Ser manso es una persona que tarda en airarse, que tarda en responder o, o por lo menos tener una respuesta, em, ¿cómo explicarlo? Que no sea favorable para las demás personas, podremos decirlo así. Ok, entonces podríamos decir entonces que es una persona que tiene control de sí mismo, ¿sí? Empecemos por la Biblia y miremos entonces qué nos dice la palabra del Señor y desarrollamos entonces el tema que acabas de proponer, que está muy bueno. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 11, en el versículo número 29, nuestro Salvador Jesucristo nos dice lo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras Ok, almas. entonces nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que debemos ser como Él. Es lo primero que nos está diciendo y dice que seamos mansos. La palabra manso en el griego viene la palabra praus y se utilizaba, José, para referirse a un caballo salvaje, un caballo brioso, un caballo de guerra, pero un caballo que había sido enseñado a someterse a la autoridad de su jinete. Entonces, tú sabes que es un caballo, de por sí el caballo toma terreno como quiere, ¿cierto? Y si tú eres un caballo salvaje, es indomable. Pero a ese caballo se le enseña a sujetarse a su jinete. Y es la palabra que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Es más, en este tiempo su significado era fuerza bajo control. El Señor no nos está diciendo que no tengamos autoridad. El Señor no nos está diciendo que no tengamos carácter. Es que la gente no lo ha entendido. Entonces piensan que porque nos llama a ser mansos, entonces no tengo carácter, dejo que la gente haga conmigo lo que quiera, o que me ultraje, o que me humille. Y tampoco es el punto, pero todo tiene una manera de ser. Lo que pasa es que muchas personas han malinterpretado esa frase que usted acaba de decir, carácter. Tener carácter no es ser explosivo. Tener carácter es mantenerse firme ante una decisión. O sea, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Y que de allí no vayas a titubear para darle el placer a las demás personas. Estás diciendo lo correcto, José, porque el carácter va a determinar lo que soy, ¿sí? Y el carácter manifiesta la integridad o la degradación de lo que hay dentro de mí. Dice el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca, y no estamos, o no se refiere la Biblia simplemente a las palabras que yo digo, sino a la manera en que yo actúo, ¿sí? Entonces, el Señor nos está diciendo, teniendo este significado presente en este momento, yo quiero que volvamos a leer el texto, José, en Mateo 11:29, y ya teniendo presente este significado, entonces miremos qué es lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde, De no de corazón. apariencias, sino de corazón, ¿cierto? Entonces, lo primero que el Señor nos está diciendo aquí, si nosotros queremos atender y entender la Biblia, necesitamos prestar atención a lo que está hablando el Señor allí. Me está diciendo, aprendan de mí. Lo primero que me está diciendo el Señor es aprender. Si a ti te llama mucho la atención algo, cualquier arte, y tú tienes como el deseo de conocer cómo se hace algo, ejemplo, en la carpintería, ¿a dónde irías? Pues hacia las carpinterías a ver cómo trabajan. ¿Cierto? Mirarías un carpintero. El Señor le dice al profeta Jeremías, le dice, te voy a enseñar algo sobre Israel. Ve a casa del alfarero y míralo. Es poderoso porque es que nosotros simplemente creemos que mirar es observar y ya. No, cuando tú miras, estás entendiendo y aprendiendo. Y el Señor le dice a Jeremías, ve a casa del alfarero y yo te voy a decir qué va a pasar. ¿Qué ves? Ah, no, pues el alfarero estaba con su arcilla, estaba haciendo una vasija y la vasija se le echó a perder, pero él volvió y tomó la arcilla y la hizo. Y dice el Señor, así haré con vosotros, oh casa de Israel. Entonces tú me estás diciendo muy bien, a ti te llama la atención algo, vas al carpintero, miras qué es lo que hace, cómo toma la madera, qué le hace a la madera, qué usos tiene con ella. Entonces el Las Señor, herramientas que utiliza. gracias, las herramientas, porque sí, porque hay herramientas para la plomería que no me van a servir para la carpintería. Estás muy bien ubicado. Entonces el Señor me está diciendo, aprendan de mí.
¿Cómo yo aprendo del Señor Jesucristo? Ahora, viendo todo este contexto que acabamos de ver. Leyendo. Ok, Él dice claramente que allí está manifestada lo que es Él. Entonces, yo necesito verlo a Él. Aprendan de mí. Entonces, si el Señor me está diciendo que aprenda de Él, ¿qué es lo primero que me dice? Manso, para que seamos mansos como Él. Entonces, miremos la Escritura, José. Vamos a buscar unos textos y vamos a mirar entonces. Nuestro Cristo no nos dice que Él está aprendiendo a ser manso, no, dice, aprendan de mí que soy, ¿sí? Él es manso. Miremos entonces la vida de nuestro Señor Jesucristo, cómo manifestó esa mansedumbre. Tú ve a Lucas, en el capítulo número 13, en los versículos 31 y 32, y yo voy a ir a Juan, en el capítulo número 2, versículos 14 al 16. Lucas 13, 31. Lucas 13, 31 y 32, ¿qué nos dice? Aquel mismo día llegaron unos fariseos, diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decirle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Ok, entonces, estamos hablando del Señor es manso, ¿cierto? Y el Señor le dice a los fariseos que le está diciendo, o sea, esos fariseos, pocos fariseos de verdad tenían como ese aprecio por el Señor Jesucristo. Y entre esos pocos eran estos. Le dicen, vete, porque Herodes te está buscando para matarte. Entonces él dice, vaya y dígale a la zorra de Herodes, que es como cómico, ¿cierto? Estoy hablando del rey de la mansedumbre. Me está diciendo, dígale a la zorra. Ahora, no miremos zorra en el significado colombiano o en el significado castellano. Miremos zorra como una persona, en este tiempo, como una persona traidora, ¿sí? Una persona que trabajaba a conveniencia. Eso era una zorra, ¿sí? El Señor está diciendo, dígale a esa zorra en una mansedumbre. O sea, le está diciendo una verdad. No lo estaba ofendiendo, le estaba diciendo una realidad. Dígale a la zorra de Herodes que estoy echando fuera demonios, que estoy sanando enfermos y que al tercer día da una palabra profética. Voy a terminar. Mira lo que nos dice Juan en el capítulo 2, en los versículos 14 al 16. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Antes de yo continuar leyendo, José, ¿por qué habían estos animales en el templo? O sea, ¿cuál era el propósito de que estos animales estuvieran en el templo? Para los sacrificios. Ok, listo. Entonces eran muy espirituales, ¿no? Hay que tener, la gente viene a sacrificar, tengámosle lo sacrificado. Pero esto lo aceptó el Señor. Estamos hablando acerca de la mansedumbre, ¿no? Versículo 15. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. A mí me llama mucho la atención, José, una palabra que dice aquí, e hizo azote de cuerdas. El Señor, ay, ¿será que te puede decir? Mira que este no es el lugar, porque yo soy una persona mansa, ¿no? Pues mansedumbre según lo que vemos, ¿no? Ay, ¿por qué no te quitas de allí? Esta es la casa del Señor, hay que respetarla, ¿no? El Señor no ve de esta manera. Dice que hizo que azote de cuerdas, es decir, los tiró, los tumbó, los sacó, los estrujó, los echó. Y estoy hablando del rey de la mansedumbre. Pero continuemos, antes de profundizar. Ve tú a Juan, al capítulo número 8, el versículo 44, y yo voy a ir a Mateo, en el capítulo 16, en el versículo número 23. ¿Qué nos dice Juan 8:44? Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, en este tiempo te dicen que hay que hablarle a la gente de Dios, ¿cómo? Con amor, ¿cierto? Pues no solamente a la gente de Dios, me hizo recordar que ahorita está muy en auge, muy en moda, lo que es la crianza respetuosa. Y vemos cómo los hijos se le levantan a todos los padres. Mi príncipe, amor, no hagas esto. Yo te entiendo. Yo sé por lo que estás pasando, pero tienes que calmarte. Entonces, es la misma teoría, José, que se hace dentro de la iglesia. Ahorita no vamos a hablar porque sé que te sientes frustrado. Ay, sí. Pero espérate, cálmate. Ve y toma aire, respira y luego hablamos. Es lo mismo que pasa dentro de la iglesia, José. Hay que hablarle a la gente con amor. Hay que hablarle a la gente con paciencia.
Hombre, ¿cómo le está hablando el Señor Jesucristo? Estoy hablando del Rey de la mansedumbre. ¿Cómo le está hablando el Señor Jesucristo? Con carácter. Ah, ok. No los estáis respetando, les está diciendo su realidad. Soy de vuestro padre, el diablo. Hombre, qué ofensa. Realmente es una ofensa para alguien que no quiere atender a la voz de Dios. Porque cuando tú tienes un corazón dispuesto, de pronto te va a molestar, pero vas a atender. Si el Señor me está diciendo esto, es porque algo estoy haciendo yo mal. Entonces, el Rey de la mansedumbre me está enseñando que aún siendo manso, yo puedo o debo decirle a la gente, encarar a la gente con la verdad, no para dañar, sino para que recapaciten. Y termino, o no termino, pero vamos a ver otro texto en Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 23, y dice, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ya no es a los fariseos que lo detestaban, a Pedro, a uno que le seguía, a uno que le creía. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. José, eso es tener carácter, eso es saber a dónde voy, eso es saber encarar a la gente con mansedumbre, porque es que la mansedumbre, tú me preguntabas al principio, manso o menso. No, el Señor nunca me llamó a ser menso. Es que el menso es el que no entiende, el menso es el que deja que abusen de él. Sí, el Señor me dice que yo tengo que manejar un carácter que lo refleje a él, pero pues yo tengo que manejar ese carácter que también encare a la gente con su realidad. Entonces tú estás viendo que la persona se está yendo hacia el vacío y entonces, ay, es que no, yo le dije, yo le aconsejé que no se fuera por allá, y pero qué pecado, allá cayó. Entonces, últimamente la gente cuando uno le dice las cosas o le dice la verdad, lo toman a mal y dicen que son falta de respeto. Pero faltarte el respeto es hablarte de manera agresiva y grosera. A eso es lo que tenemos que ir. Pero si yo te estoy diciendo la verdad y tú no lo quieres asumir, vienes y te escudas en decirme que es una falta de respeto lo que yo te estoy diciendo, porque no eres capaz y no tienes la madurez necesaria para asumir la responsabilidad de que estás cometiendo el error y la falta. En eso tenemos que ser claros y estás bien en lo que estás diciendo. Uno tiene que decirle la verdad a la gente, pero tiene que saber al punto donde debe llegar. ¿Sí? El Señor Jesucristo le está diciendo, Pedro, por favor, me eres tropiezo. O sea, no le dijo Pedro, le dijo Satanás. O sea, no es que el Señor estaba diciendo que Pedro era Satanás. Lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro era que se estaba dejando usar por Satanás. Y ahí es donde yo tengo que entender. Pero vengo yo y le digo a alguien de la congregación, apártate, Satanás, porque eres piedra de tropiezo, y ya me mandan para la quinta paila del infierno. Primero no existe la quinta, ¿no? Pero como es la que está más caliente que las primeras. De ahí depende del carácter que tenga cada uno. Porque, por ejemplo, si... No lo van a tomar a risa. Sí, no. Si de pronto esa persona te hizo algo y a ti te irritó y la manera en que se lo dijo, pues obviamente también va a afectar. Y si la otra persona tampoco es madura y no va a entender que se lo está diciendo, o sea, Pedro fue muy maduro, José. Pedro entendió. O sea, tú no ves a un Pedro, ve, este tan atrevido. Yo siguiéndolo. Abandoné a mi casa, abandoné mi familia, abandoné mi trabajo. Bueno, cuando hablo de abandonar es que se hubiera olvidado de su casa, no, sino que los dejó a un lado por seguir al maestro. Y este viene y me dice a mí, Satanás, oiga, tan atrevido. No, es que esa es la madurez, ¿sí? Entendió este hombre que se está dejando usar por Satanás y el Señor se lo está manifestando en su mansedumbre, porque la mansedumbre me lleva, sí, a ser radical, que es una palabra que la gente no sea radical. No, porque ser radical no conviene. Uno tiene que ser equitativo, ¿sí? No, en muchas cosas en la vida cristiana o en la vida espiritual yo tengo que ser radical. Ahí no puede haber una balanza que me lleve a favorecer algo, porque yo tengo que ir conforme a la palabra del Señor. Y si terminamos en este ejemplo que estamos viendo de lo que el Señor Jesucristo me está diciendo, aprendan de mí, y estamos mirándolo, pues no quiero leerlo porque es muy largo, pero sí. No quiero leerlo porque es muy largo, pero si tú vas a Mateo capítulo 23, te vas a dar cuenta que el Señor Jesucristo encara a los fariseos y a los intérpretes de la ley y les dice, fariseos hipócritas. Y en otro texto, eso lo dice en Mateo, en otro texto de otro de los libros del Evangelio, los intérpretes de la ley dicen, Señor, tú estás diciéndole eso a ellos, y eso también nos ofende a nosotros, nos daña, y el Señor dice, es que ustedes también son iguales. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo nos está diciendo, aprendan de mí a ser mansos.
Y en esa mansedumbre lo estamos viendo que encaró a la gente, les dijo la verdad y no les ocultó nada. Entonces, estoy viendo que sí, que aún en la mansedumbre yo puedo tener un carácter firme y establecer los parámetros de Dios en mi vida. Bueno, recordemos entonces que Cristo, todo lo que manifestó en esta tierra y todo lo que ha manifestado desde la creación del ser humano ha sido por amor. Todo, absolutamente todo. ¿Para qué creó al hombre? Dime qué... ¿Qué necesidad? Gracias, esa era la palabra. ¿Qué necesidad tenía el Señor? De amargarse la vida. Ay, por favor, José. Estaba pensando otra De palabra dolores que de era cabeza. el dolor de cabeza, pero bueno, usted, sí. Pues no es que el Señor sea amargo, tenga dolor de cabeza por nosotros, pero qué necesidad tenía de que alguien le ofendiera constantemente, porque el Señor le dice claramente a Moisés, este pueblo, hablando del pueblo de Israel, me irrita desde el principio, desde que los llamé, desde que los escogí, lo único que hacen es irritarme. Hombre, Dios podía haberse quedado como es, Padre, Hijo y Espíritu Santo y toda la creación angelical. Porque aún parte de los ángeles también se reveló, ¿no? Como que la creación siempre ha sido desagradecida. Pero él hubiera podido quedarse como ha sido en la eternidad. Pero le plació por amor, por amor. Antes de traer al ser humano no lo formó, no formó al ser humano antes de cualquier otra cosa para que no pasara necesidad. Porque fíjate tú, te forma el Señor y no tienes todavía los árboles. ¿Cómo íbamos a tener el oxígeno para respirar? No teníamos de pronto la energía, ¿cómo íbamos a tener ese movimiento? Y así sucesivamente. Dios crea todo en una perfección completamente y al final crea o forma al ser humano sin que éste hubiera hecho nada y lo pone en un lugar de bendición, amor. Lo saca del huerto del Edén y la gente dice, hombre, pero ¿cómo así que Dios los echa? Claro, no quieren vivir en la gloria y la santidad, sin santidad nadie era el Señor. Lo saca, pero imagínate que ahí es donde viene la muerte. El Señor les entrega pieles, ¿sí? Es decir, ahora en el pecado el amor de Dios dice, para que esto no hay mueran de frío. Y así sucesivamente yo miro, y fue a la cruz para que mi Cristo. Por amor, no tenía ninguna responsabilidad, el deudor era yo, no era él, pero prefirió llevar la carga, la culpa, la deuda y pagarla para que yo tuviera salvación. Entonces todo es amor. Aún la mansedumbre, José, va ligada al amor. Miremos dos textos. El primero, José, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, versículo 34, y yo voy a Lucas, en el capítulo 19, versículo número 41. ¿Qué dice Mateo. Marcos capítulo 6, versículo 34? Mateo o Marcos. No, Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Pues ya vimos la mansedumbre en un aspecto donde el Señor corrige, disciplina y confronta. Ahora estamos viendo esa mansedumbre del Señor en compasión, ¿sí? El Señor vio a la gente con necesidad. Ninguno le está diciendo, ay Señor, yo tengo esta necesidad, porque el Señor no está refiriendo a una necesidad de alimento, de casa. No, eso en sí es vano. Tú me vas a decir, ¿cómo va a ser vano alguien que está aguantando frío? Pues José, yo te digo que hay gente que puede estar aguantando frío físicamente, pero espiritualmente puede tener una cobertura, ¿sí? Hay gente que puede tener un buen lugar para vivir, para dormir, para descansar, pero su alma está totalmente destruida. Entonces, el Señor los mira y mira la necesidad importante del ser humano y tiene compasión de ellos. Porque ya la mansedumbre la vimos en un aspecto, ahora miremos la mansedumbre en el otro aspecto. Sin amor no puede haber mansedumbre, o no puedo ser manso sin amor, porque el amor me lleva a contemplar a los demás y tener compasión de la necesidad de ellos. Mira lo que dice Lucas capítulo 19, versículo 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para ti tu paz, mas ahora están cubiertos de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Mira, José, el Señor está mirando a Jerusalén y no está mirando una ciudad, está mirando al pueblo y está teniendo, y lloró el Señor por esa tristeza del juicio y de la terrible situación de que iba a vivir el pueblo de Israel a causa de que no entendió la visitación de su Salvador. Y es lo mismo que el Señor cuando mira a la gente que rechaza el Evangelio, pues es lo mismo, porque lamentablemente esa vida va en pos de la condenación eterna. Entonces sí,
Esa mansedumbre incluye en que yo tenga ese deseo misericordioso, compasivo y de piedad por el otro. Saber que, porque es muy fácil yo decirle, usted rechaza a Cristo, se va a condenar, te vas para el infierno. Qué fácil es decir eso. Pero hombre, yo no creo que una madre cristiana vaya a decirle con la misma contundencia a su hijo que está siendo rebelde al evangelio, no se lo va a decir José. ¿Por qué? Porque somos especialistas en, se me da la palabra, selectivos. ¿Sí? Para este que es mi familiar, para este sí le hablo con más amor, pero para el otro no. Tú desobedeces a Dios, te vas para el infierno. Muy fácil decirlo, pero tú no sabes el dolor que está pasando. Entonces, a mí no me corresponde, es que la iglesia no ha entendido. Ni lo que ha pasado, ni lo que está Exacto. pasando. Hoy estaba viendo las redes sociales y en eso me aparece, creo que es un policía que fue en México. El muchacho decían que él lo veían bien, que lo veían normal, riéndose y todo, pero el muchacho se tiró de un puente y pues obviamente falleció. Y decía que la depresión no, la persona que está en depresión no finge estar en depresión, sino que finge estar feliz, hasta que ya llega un punto en que colapsa. Y es lo que muchas veces pasa. O sea, hay personas que vienen arrastrando cosas y entonces una palabra te puede o sacar de allí o te puede terminar de allí. Sí, señor. Si viene como lo que usted está diciendo, viene la persona que se supone que es la que sabe de las escrituras y te dice a ti, tú te vas a condenar porque tú no quieres reconocer a Jesucristo y tal, y el cuento y toda la cosa, pero esa persona viene sensibilizada ya desde hace mucho tiempo y solamente está mostrándole una careta ficticia a la gente. Y si esa persona toma la decisión que tomó este mismo muchacho. Es que ese es el punto. Entonces, por eso es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Porque lo acabas de decir, yo no conozco el corazón de la gente, no lo conozco. Hombre, ni me conozco ni el mío. Jeremías 17:9 dice, engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. Más que todo, ni el mío, pero es que todos los días tengo que estar de rodillas a los pies de Cristo. Ayúdame a conocerme, escudriñame, muéstrame mi realidad. No conozco el corazón de los demás, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo me va a llevar a usar de mansedumbre, o confrontando como lo vimos ya, o actuando con amor como tú lo estás diciendo en este momento, con pasión y con misericordia, porque no sé qué vaya a suceder o qué esté pasando y atravesando esa persona. Entonces, terminemos viendo, José, que también la mansedumbre hace que nosotros callemos, que lo hablamos desde un principio, ¿no? Es que creemos que mansedumbre es ser menso y entonces me tengo que callar y tengo... Pues muchas veces la mansedumbre sí me lleva a callar. O sea, no estoy diciendo que va a pasar una vida de que ahí sí me vuelvo un menso, ¿sí? Todo el mundo me pisoteó y yo me dejé porque como soy cristiano no puedo decir ni mu, porque no. Hay un tiempo para todo. Sí, Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo para todo. Entonces terminemos viendo que aún también en la mansedumbre el Señor nos dice, hay que callar. Hay momentos donde aunque tú tengas la razón, cállate. Te conviene mejor callar. Miremoslo en 3 textos. Busca tú Mateo, capítulo 26, versículo 63. Y yo voy a buscar Mateo, capítulo 27, versículo número 12. ¿Qué dice Mateo, capítulo 26, versículo 63? Nos dice así, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, esa pregunta como que, sí, soy el Hijo de Dios, pero ¿Cristo qué hizo? Calló. ¿Sabes por qué? Porque en un momento donde todo estaba caliente, ¿sí? Ahí estaba Anás, estaba Caifás, estaban los guardas de los sumos sacerdotes, estaban todos los religiosos, estaban los intérpretes de la ley, el ambiente era tenso. O sea, es que la gente lee esto y ya, no, métete en el cuento de lo que estaba sucediendo en esa noche, en ese momento, el ambiente estaba muy tenso. Y cualquier palabra podía, es más, José, te lo voy a decir. En el momento en que Pedro saca su espada y le corta la oreja a Malco, el Señor reprende a Pedro, que lo está defendiendo, pero mi Cristo no necesita que nadie lo defienda, le pone la oreja a Malco, lo sana y le dice, Pedro, por favor, ¿tú crees que yo no podría clamar en este momento a mi Padre para que enviara 12 legiones de ángeles, que son 72,000 ángeles, y me defenderían? O sea, cualquier palabra que el Señor hubiera dicho en el momento hubiera podido desatar cualquier cosa, porque los ángeles, yo estoy completamente seguro que los ángeles estaban listos a la ordenanza del Padre. Cristo clama, el Padre contesta, los ángeles obedecen.
y mi Cristo callado. Entonces, aprendemos que aunque tiene la razón mi Cristo y podía decir, sí, yo soy el Hijo de Dios, el Señor decidió callar. En Mateo capítulo 27, versículo 12 dice, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Escuche la palabra que está usando acá, acusándolo. ¿De qué iban a acusar al Señor Jesucristo? No había nada. Cristo podía abrir su boca y defenderse, ¿sí? Porque Él era libre, es libre de pecado. Y no lo quiso hacer. Calló. Porque muchas veces la mansedumbre también me lleva a callar. Y terminamos con Juan en el capítulo 19, en el versículo número 10, y entendemos que no importa quién sea o ante quién estemos, si el Señor demanda de nosotros hablar, hablamos, y si demanda callar, callamos. ¿Qué dice Juan 19:10? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Él está hablando del gobernante, ¿cierto? Aunque ahí más adelante el Señor le contesta, si no te fuera dado del cielo, poderoso mi Cristo. O sea, tú puedes hacer lo que puedes hacer porque Dios te lo ha permitido. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Entonces, pero ahí cayó, estaban callados en el momento. Entonces, sí, la mansedumbre no es que yo sea menso, ya vimos una vida de carácter de mi Cristo, donde usó de misericordia, donde usó de confrontación, pero también usó de callar. Hay momentos de hablar, hay momentos de callar, pero en todo tengo que yo mirar a mi Cristo, porque Él me está diciendo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y viviendo de esa manera tendremos descanso para nuestras almas. Sí, interesante este tema porque muchas personas tienden a tergiversar la información. Y como le decía al principio, las iglesias están enseñando muchísimo a que sean mansos, pero en esta mansedumbre que los lleva a ser mensos. Por eso le decía que hay una fina línea entre ser mansos y ser mensos, que hay que saber distinguirlas. También hay que ser prudente, como usted lo acaba de decir, para poder expresar lo que uno siente o exponer, bien sea de la defensa o sea que estemos acusando. Todo tiene su momento y la prudencia es algo muy importante para todo tipo de casos. Damos por despedida este nuevo episodio de Eternal. Recordemos que Eternal es un podcast que no es religioso, pero sí espiritual. Muchas gracias por habernos acompañado.